en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale otro aplauso a Dios grande. Amén. Bueno, pues bendiciones, qué alegría estar esta noche aquí, esta noche de viernes aquí en la casa de Dios. Vuelve un poquito con el que está a un lado y dile: qué bueno que te vas a sentar a mi lado. Qué bendición, ¿verdad? No puedo tener mejor compañía, o no tengo de otra opción, ni modo, me tocó. Los esposos dicen: pues pastor, no tengo otra opción. Pero bueno, se ve muy bien en esta tarde y se ve que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y ha sido una semana un poquito complicada para mí. Es una semana de resfriado. Me pegó un resfriado panameño, hermano, de esos que, ay, Dios mío, de los, ¿cómo les dicen? Los quebrahuesos, ¿sí? Rompehuesos. Me pegó un rompehuesos, hermano, que tuve que orar porque sentí que ya no estaba más en este mundo. Y fue durante toda la semana, y apenas ayer ya amanecí mejor, y hoy fue un día nuevo literalmente para mí. Ya puedo respirar bien, ya no me duelen los huesos. Y bueno, ha sido una semana de estar ahí batallando con el resfriado, pero gracias a Dios estamos bien, estamos vivos y gracias a Dios por la bendición que me da también de compartir su palabra en esta tarde. Y bueno, Dios se ha movido de una manera especial en este viernes. No sé si te diste cuenta desde que iniciamos la adoración, muy solemne, muy tranquila, Dios moviéndose de una manera muy chévere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y luego me gustó lo que compartía la hermana Daniela mientras ministraba la alabanza, su testimonio. Y justamente cuando yo estaba escuchando su testimonio de Daniela, me hizo clic y dije: es justamente la palabra que Dios me dio para este viernes. Y todo se ha unido durante esta reunión. La importancia de la sanidad de nuestra alma, la importancia del perdón, la importancia de ser restaurado de muchas situaciones, muchas heridas, muchos traumas que a veces se pueden generar en nuestro corazón. Y era algo que Dios me daba durante esta semana. Mientras estaba con la rompehuesos, también estaba orando a la misma vez, y Dios me estaba ministrando de la importancia de que todos nuestros traumas, todas nuestras heridas, todos nuestros dolores, no solamente físicos, sino también emocionales, dolores del alma, heridas del alma, sean restauradas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la realidad es que todos hemos pasado por algún trauma en algún momento. Todos hemos pasado por una herida, y ahorita lo voy a explicar más a detalle. Pero me gustó cómo Dios ha ido formando todas las piezas en esta noche para que haya una restauración completa en nuestros corazones. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Dios quiere hacer cosas grandes en todo lo que nos rodea. Pero mientras haya una herida, mientras haya un trauma, no vamos a poder avanzar. Y yo sé que Dios nos quiere preparar completamente y en todas las áreas de nuestra vida para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendiciones grandes para nosotros? Pero hay que estar completamente listos en nuestro corazón para recibir esa bendición. Y justamente el título de este mensaje se llama: de trauma a bendición. De trauma a bendición. Acompáñame en tu Biblia en Génesis 32, 24. Génesis 32, 24. Vamos a estar viendo la historia de un hombre que se llamaba Jacob. Génesis 32, 24. Este hombre se llamaba Jacob. Este hombre vivía traumado. Este hombre vivía siendo un engañador, y después Dios cambió su trauma en una bendición. Es lo que vamos a ver en esta noche, ¿ok? Vamos a ver esta historia, Génesis 32, 24 al 31. Y la palabra de Dios dice así: entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó.
Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Para qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Amén. La Biblia nos enseña la historia de este hombre Jacob, un hombre que tenía una identidad no muy agradable, pero Dios le transforma su identidad. Y no sé tú, pero seguramente en algún momento hemos vivido con algún trauma. No sé si te ha pasado a ti, pero a lo largo de la vida, en algún momento de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, incluso pudiera ser hace algunos meses, hace algunos años ya en nuestra etapa adulta, tal vez alguna circunstancia causó un trauma en nosotros. Esos traumas que quedan marcados en nuestro corazón y que en ocasiones nos afectan para tomar decisiones respecto al futuro. Quiero contarte un trauma mío. ¿Cuántos quieren escuchar un trauma mío? Ok, gracias por su sinceridad. Ok, mira, este trauma pudiera ser un trauma o pudiera ser una historia graciosa o una historia tal vez para algunos va a ser insignificante, pero a mí me causó un trauma. Yo recuerdo cuando era niño, ya tiene algunos años eso. Me acuerdo que les voy a contar un poquito de mi niñez. ¿Están listos? Sí. Ok, decía el pastor, quiero sanarme. Decía el pastor Roberto, ¿no? También yo necesito platicar también mis problemas, hermanos. Yo recuerdo que cuando era niño, hasta los 8 años de edad aproximadamente, gracias a Dios, mi familia no conocía de Cristo. Mi papá no era cristiano, pero vivíamos bien económicamente. Me acuerdo que en ese tiempo nada más estaba mi hermana y yo soy el mayor de todos mis hermanos y después tengo una hermana 3 años menor que yo. Entonces éramos niños, yo tenía 8 años, mi hermana tenía 5 años, niños pequeños y vivíamos bien económicamente. Mi papá tenía un negocio, le estaba yendo excelente, estaba creciendo y ellos no eran cristianos, pero vivíamos bien. Okay. Después mi papá empieza poco a poco a empezar a tomar, a beber y empezó solamente los fines de semana, las fiestas, las reuniones familiares, pero cada vez se iba hundiendo más en el alcohol. Llegó un punto donde también empezó a entrar en el ambiente de las drogas, ya no solamente alcohol sino drogas. Y aunque gracias a Dios Él nunca nos dejó sin comida, nunca nos dejó sin dinero en la casa, pero su adicción cada vez iba creciendo más. Yo recuerdo en esos años que cualquier cosa que yo necesitaba, le decía: papá, necesito unos tenis nuevos, necesito un juguete, un carro que me gustó. Y mi papá: sí, el fin de semana te lo compramos. Y me lo compraba. Vivía bien, la verdad, estábamos bendecidos, gracias a Dios. Pero en una ocasión, la adicción de mi padre cada vez iba incrementando más hasta el punto donde él tocó fondo. Y él estaba a punto de divorciarse de mi mamá y también a punto de perder su negocio por su adicción. De pronto viene Dios. Primero Dios alcanza a mi mamá empieza a ir a una iglesia. Durante varios meses, varios años, mi mamá estuvo orando por mi papá para que Dios lo liberara del alcohol, de las drogas, y después Dios rescata también la vida de mi papá. Mi papá tiene un encuentro con Cristo y me acuerdo que yo era un niño todavía en ese tiempo y yo recuerdo mucho en mi mente que mi papá llega a la iglesia un domingo después de un sábado de tener fiesta, de alcohol, de todo. Llega el domingo a la iglesia, se arrodilla al frente en el altar y empieza a llorar. Toda la reunión, todo el servicio, las 2 horas de servicio, mi papá estuvo enfrente llorando ahí en esa iglesia. Yo me acuerdo todavía, estaba niño, pero tengo recuerdos en mi memoria. Y a partir de ese momento mi papá fue libre del alcoholismo, de las drogas, del cigarro, de la fiesta. Dios lo hizo libre en ese altar. Amén. Gracias a Dios.
Y bueno, cuando mi papá fue libre, mi papá se enamora de Dios y lo deja todo. Y nuestra vida cambia. De tener económicamente todo, mi papá dice, ¿sabes qué? Voy a vender el negocio, me voy a deshacer de todas esas cosas que me van a distraer de Dios y me voy a enfocar a servir a Dios completamente. La vida de mi familia cambió 360 grados completamente. Mi papá vendió su negocio, se deshizo de todo, vendió el negocio y el dinero que obtuvo lo empezó a repartir, le dio a mi abuelita, a mis tíos, a mi mamá y él se quedó sin nada. Y todos le preguntaban, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes una familia? Y mi papá decía, Dios me va a bendecir. Dios me dijo que me olvide de todo mi pasado y que ahora viva por fe. Imagínate qué cambio de vida. Yo era un niño acostumbrado a tener todo cerca de la mano y de pronto ahora mi vida estaba cambiando a vivir por fe. De decirle, papá, necesito algo. Si yo te lo compro el fin de semana, ahora cuando yo le decía, papá, necesito esto, necesitas orar y pedirle a Dios para que Dios te provea. Y ahora mi vida cambió completamente. Me acuerdo en esos tiempos, ¿sí? Él se metió completamente al ministerio. Después Dios lo llama como pastor. Dios lo levanta como pastor, lo ponen como pastor en una iglesia de Alcance Victoria y en México también. Y estaban pionando la iglesia, pionando el home. Amén. Y luego viene algo también interesante en esa etapa de mi vida. Mi papá dice, vamos a ayudarnos económicamente. Ellos tenían su casa propia. Y dice, vamos a ayudarnos económicamente. Vamos a rentar la casa y nos vamos a ir a vivir a la iglesia. Y los niños, pues, felices, sí, la iglesia. Y pues era para nosotros un juego todo. Y me acuerdo que nos fuimos a vivir a la iglesia. Y la iglesia estaba al lado del home. ¿Cuántos dicen amén en el home? Entonces estaba el home y la iglesia prácticamente juntos. Y yo ya un aproximado de 10, 12 años de edad, empecé a desarrollarme en el home también. Empecé a vivir con los del home y económicamente cambió la vida. Mi papá tenía un carro muy bonito, pero después tenía una camioneta. Esas camionetas del home, ¿cuántos dicen amén? Esa camioneta que tenías que empujarla para que arrancara. No sé si a alguien le tocó algo así antes. Esa camioneta que sonaba todo, parecía una matraca ahí, una chicharra. Y yo estaba en la escuela y cuando salía de la escuela mi papá llegaba en la camioneta del home por mí. Se parqueaba fuera de la escuela y mis amigos se quedaban viendo la camioneta. ¿Qué está pasando? Esa camioneta se va a deshacer. Y yo así, es mi papá. La camioneta del home, vienen por mí. Y me acuerdo que empezamos a tener ciertas carencias económicas. De tener ropa buena, después ya vivíamos de las bendiciones del home, de la ropa de bendición. Yo creo que alguien se identifica conmigo aquí, ¿verdad? En esa época. Y la ropa que llegaba de bendición, de familias, de gente que decía, mira, esta ropa está muy bonita, pero ya no me queda, se las quiero donar. Y mi mamá decía, mira, se te queda aquí, ponte este pantalón, mira, te queda a ti, póntelo. No digas que te quedaste las donaciones del home, tú póntelo y ya. Mira, ponte estos zapatos, ponte estos tenis. Y empezamos a vivir de esa manera. La comida del home también, de nueva bendición. De comer en la casa con mamá a comer en el home. Unas sopas raras, no sé qué tenía en las sopas, algo se movía ahí en la sopa, pero eso era lo que teníamos que comer. Y era curioso, para mí en ese tiempo llegó hasta ser como divertido esa vida. Vivir ahí con los hermanos del home. Me acuerdo que llegaba del colegio en la tarde y, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Y ahí estaba con ellos platicando y en el devocional y pareciera a veces para mí hasta un poquito divertida esa vida. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que eso había causado un trauma en mí. Me di cuenta a los 18 años de edad, porque en ese momento algo en mi corazón se empezó a incomodar. Y Dios vino y me llamó. Recuerdo que en una ocasión, orando, Dios me empezó a hablar, a ministrar, y Dios me empezaba a decir, yo te he llamado, yo te quiero levantar, yo quiero usar tu vida. A los 18 años, yo quiero que tú seas un pastor, que tú prediques a los jóvenes. Y Dios me empezó a hablar, a ministrar. Pero de pronto, mientras Dios me hablaba y me daba promesas y me daba una visión para mi vida, recordé
esos momentos de escasez que habíamos vivido cuando éramos niños. Y vino a mi mente un trauma de decir, yo no quiero entregar mi vida a Dios y ser un pastor y vivir con carencias económicas. Y de pronto Dios me ministraba, pero yo luchaba en mi mente porque recordaba esos momentos donde no teníamos económicamente lo que queríamos. Y yo le decía a Dios, sí, yo creo que tú me has llamado, yo creo que tú eres bueno, yo creo que hay algo grande para mi vida, pero mira Dios, yo mejor quiero estudiar, quiero hacer mi carrera, quiero ganar dinero, quiero comprar mi carro, quiero vivir bien y te quiero servir los domingos nada más. Esa fue mi respuesta a la oración. Y Dios me seguía insistiendo, no, yo te llamé, yo te aparté, yo quiero usarte, yo quiero llevarte a otros países, yo quiero hacer cosas grandes contigo. Pero yo me resistía al llamado de Dios sobre mi vida a causa de un trauma que yo tenía en mi vida. Yo no quería vivir económicamente limitado, yo quería vivir bien económicamente porque no quería repetir lo que había vivido durante mi niñez. De pronto Dios me empieza a ministrar y me dice, en ocasiones las traumas que nosotros tenemos de nuestro pasado nos limitan a creer las bendiciones de Dios para nuestras vidas. En ocasiones el no sanar algo de tu pasado te detiene a no recibir toda la visión, las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios me seguía insistiendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a abrir puertas, nada te va a faltar, yo voy a estar contigo. Pero ese trauma me seguía deteniendo y me seguía haciendo rechazar el llamado de Dios para mi vida. Después entendí que esa fue una temporada que mis papás tuvieron que vivir, que Dios les estaba mostrando algo a mis padres y también a mí me lo estaba mostrando. Gracias a Dios, ahorita mis padres están bendecidos, son pastores, acaban de comprar el edificio de su iglesia, están edificando, están creciendo, están bendecidos, tienen su carro, tienen su casa propia. Ese solamente fue una temporada de sembrar, una temporada difícil, una temporada donde Dios les mostró algo, pero ahora Dios los ha bendecido. Pero yo me quedé estancado en esa temporada y estaba limitando el llamado de Dios en mi vida a causa de ese trauma que había en mí. Dios me siguió insistiendo hasta el punto donde a esa edad, a los 18 años, Dios me lleva al UTC. Amén. Está el UTC en esta noche. Dios me lleva al UTC México en aquellos años. Y ya cuando llego a UTC digo, está bien Señor, aquí está mi vida, úsame. Y hasta el día de hoy Dios me ha bendecido y nada me ha faltado. Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado una hija, Dios me tiene aquí en Panamá, Dios me ha bendecido en todo lo que he necesitado. Dios ha sido bueno conmigo. Pero tuve que entender que tenía que perdonar esa etapa de mi pasado. Tenía que soltar mi pasado. Tenía que perdonar incluso a mis padres por esas circunstancias por las cuales yo había pasado, para poder realmente estar libre en mi corazón y entender el llamado de Dios sobre mi vida y recibir las bendiciones completamente de Dios para mí. Mira, trauma quiere decir un choque o una impresión emocional intensa causada por algún hecho o algún acontecimiento negativo. Y eso produce en el subconsciente, se produce en el subconsciente de una persona y deja una huella duradera que no puede superarse o tarda en superarse. Esos traumas, esos momentos para algunos parecieran simples, para algunos parecieran graciosos, para algunos parecieran algo insignificante, pero para algunas personas son momentos que se quedaron guardados en nuestra vida, que no se han podido superar. Traumas, hechos, impresiones, choques en nuestro corazón que dejaron una huella que nada ha podido borrar y que en ocasiones, aún en el presente, aún con Dios, aún en el llamado de Dios, nos siguen limitando a creer en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Esas huellas que quedaron marcadas en nuestro corazón. Y mira, yo estaba viendo que el cuerpo sufre heridas, el cuerpo sufre lesiones. Justamente esas lesiones médicamente se llaman traumatismos,
Cuando te lesionas un brazo, una pierna, te lesionas alguna parte del cuerpo, es un traumatismo. Y lo que hacemos es ir al médico. El médico te da un tratamiento, te da una rehabilitación, te va llevando poco a poco y está bien. Llega al punto donde esa lesión queda completamente sanada. Pero ¿qué hay con las heridas, con las lesiones en el corazón? Médicamente te puedes tratar una lesión en tu cuerpo, pero en el corazón solamente Dios puede restaurar las heridas. Solamente Dios puede restaurar los traumas. Solamente Dios puede restaurar el dolor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así como cuidamos nuestro cuerpo, así como nos cuidamos de no sufrir una lesión, así también tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra alma. Si el cuerpo se lastima, pero también el alma está lastimada muchas veces. El cuerpo sufre lesiones, pero también a veces el alma y el corazón sufren emociones. Por eso en esta tarde, querida iglesia, es importante que analicemos cómo está mi corazón y si hay un trauma, una herida, una huella, algo que está guardado ahí que me está impidiendo crecer en mi vida espiritual. Ese es un buen momento para entregarlo en las manos de Dios y ser libres y vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros, vivir en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios nos está llamando cuando dice, ¿qué más pedimos? ¿Qué más necesitamos si somos hijos de Dios? ¿Qué más necesitamos en la vida si tenemos a Dios con nosotros? Tenemos a nuestro Padre, al Dios todopoderoso, al Dios dueño del oro y de la plata, al Dios sanador, al Dios de lo imposible. Él es nuestro Padre, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos más. Lo único es que estemos dispuestos a sanar las heridas de nuestro corazón para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. En ocasiones, algunas traumas nos pueden limitar de recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mira, este hombre llamado Jacob, lo acabamos de leer hace un momento en Génesis. Este hombre llamado Jacob también tenía un trauma, así como yo. Yo tenía más traumas de niño, nada más te conté uno, pero tengo más. Después te los cuento, ¿ok? Pero Jacob tenía un trauma también. Y el trauma de Jacob incluso está reflejado en su nombre. El nombre de Jacob significa el engañador y el usurpador. Imagínate. Engañador y usurpador. El ratero, si le quieres agregar más. Bueno, en México tenemos otras palabras, pero están un poquito raras. Pero el engañador, el abusador, el que no se deja de nadie, el que siempre busca la manera para salirse con las suyas. ¿Alguien dice amén a esto? ¿O alguien conoce a alguien así, no? Okay. El usurpador. El trauma de Jacob estaba reflejado en su nombre. Una persona engañadora, una persona ladrona, una persona que no se quedaba con los brazos cruzados. No importaba a quién tenía que pisar para lograr lo que él quería. Así era Jacob. Ese era su trauma, esa era su forma de ser. Esa era la forma como Jacob se caminaba en la vida. Incluso llegó un momento donde Jacob, seguramente ha leído esta parte de la historia también, le roba la primogenitura a su hermano, ¿verdad? ¿Cuántos han leído esa historia? Se la roba, se la cambia por un plato de lentejas, ¿verdad? Lo engaña, le usurpa el privilegio de ser primogénito a su hermano por un plato. Imagínate la habilidad verbal de este hombre, el verbo que tenía para cambiar algo tan valioso como primogenitura por un plato de lentejas. Todavía fuera por algo valioso, todavía fuera por oro, por unas tierras, por un ganado, pero por un plato de lentejas que no valía nada. Algo tenía Jacob, alguna habilidad demoníaca seguramente, porque no creo que venga de Dios. Alguna habilidad rara tenía él para poder convencer a la gente y engañarlos de manera que se salía con la suya. Algo tenía Jacob
y esa era su identidad y ese era su trauma. Jacob vivía de esta manera, engañando y usurpando, viendo la manera como generar y ganar y nunca perder. Llega un momento donde Jacob se cansa de esta vida, y lo leímos hace un momento. Dice la Biblia que se le aparece, dice que era el ángel de Jehová, era Dios mismo, y Jacob empieza a pelear con ese ángel. Se cansa de vivir como un engañador, se cansa del trauma que él tenía, se cansa de la manera de vivir que había llevado durante ya varios años. Ese trauma que Jacob tenía había creado temores en él, y esos temores lo habían llevado a tomar malas decisiones, como por ejemplo la decisión que te comentaba de cambiar la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas. Entonces le cambia la primogenitura y después su hermano lo empieza a perseguir para matarlo, y Jacob sale huyendo y se esconde. Incluso se piensa que él estaba peleando con el ángel para que el ángel lo liberara de su hermano, que no lo fuera a matar. Esa era la idea que Jacob tenía. Por eso decía: yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. O sea, le está diciendo al ángel: hasta que me cubras, hasta que me libres de mi hermano que me quiere matar, hasta que me libres de esta angustia, de este temor que me generé a causa de mis malas decisiones por el trauma que tengo en mi vida. Y mira que hay algo bien interesante. Una persona que vive con traumas es una persona que esos traumas van a generarle temores, y esos temores le van a generar que tome malas decisiones. Fue lo que pasó en la vida de Jacob. Los traumas generan temores, y los temores generan que tomemos malas decisiones. Una persona que vivió con un trauma en una relación pasada, en un matrimonio, en algún noviazgo, si ese trauma no es sanado, ese trauma va a generar un temor, y ese temor lo va a orillar a tomar una mala decisión en una nueva relación que se quiere envolver. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hay veces que hay hermanos o hermanas que nos dicen: pastor, yo no sé por qué Dios me manda puro rufián. Yo no sé por qué Dios me manda pura mujer interesada, pastor. Yo no sé por qué Dios me manda puras. Pero en ocasiones son traumas que no han sido sanados, que generaron un temor, y ese temor nos hace tomar malas decisiones. No es Dios, no es la gente, es uno mismo que no ha tratado los traumas de su alma, y eso te lleva a malas decisiones. Y una decisión mala lastima tu corazón, y una persona traumada busca traumar a otra. Por eso estamos en un mundo de traumados. Porque un traumado busca traumar a otro, y es una cadenita donde solamente nos estamos lastimando. Pero es por eso la importancia de permitir que Dios sane nuestros corazones, sane nuestros traumas, porque una persona que ha sido sanada va a buscar sanar a alguien más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso a Dios si tú lo crees conmigo, amén. Es como también una persona que vivió un trauma en un negocio. Pastor, invertí todos mis ahorros, me asocié con alguien y me robaron, pastor. Pastor, invertí todos los años de trabajo en este negocio y los empleados me robaron. Invertí todo lo que tenía, pastor, y no me funcionó el negocio. Hay un trauma en su corazón a causa de un acontecimiento que dejó una huella dentro de él. Y en ocasiones hay buenas oportunidades de negocios, hay buenos socios para invertir, pero por ese trauma que tuvo en el pasado ya no confía en nadie, y pierde grandes oportunidades de hacer multiplicar su dinero por el trauma que no ha sido tratado. No es la gente, no es el dinero, no son las circunstancias. A veces es uno mismo que tiene que sanar su corazón, que tiene que aprender a pedir perdón, y que tiene que también aprender a perdonarse a uno mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permitir que Dios sane nuestros corazones. Entonces un trauma va a generar un temor, y el temor nos va a orillar a tomar malas decisiones. Pero ¿cuántos de aquí quieren tomar buenas decisiones en su vida? ¿Cuántos de aquí quieren vivir en la bendición de Dios? La Biblia dice que los planes de Dios son de bendición.
Los planes de Dios son de bien, son para un futuro mejor. Dios jamás piensa en nosotros para que nos vaya mal. Dios jamás piensa en nosotros para que vivamos con temor. No, esas son consecuencias de nuestras decisiones. Los planes de Dios son de bendición. Los planes de Dios son de bien. No sé tú, pero yo quiero vivir en esos planes de bendición. Yo quiero tomar buenas decisiones. Yo quiero dirigir a mi familia a buenas decisiones. Mi ministerio hacia un buen camino. Donde he querido yo solucionar las cosas y en lugar de solucionarlas las he empeorado. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Yo he querido tomar el control de Dios o la autoridad de Dios y yo en mi supuesta inteligencia he querido formar todo y acomodar todo y termino desacomodando las cosas. Pero he aprendido tantas veces que cuando dejo las cosas en las manos de Dios es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. Estamos inclinados a querer tener el control, pero Dios nos dice en esta noche: deja todo en mis manos. Deja tus traumas, deja tus temores, deja tus heridas en mis manos. Déjame el control de tu vida. Déjame guiarte. Si te estoy llamando para que me sirvas, sírveme. No tengas miedo. Si te estoy llamando para que sueltes algo de tu vida, suéltalo, no tengas miedo. Déjame el control de las cosas, porque yo tengo planes de bien y de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y otra cuestión para permitir que Dios sane nuestros traumas, ya veíamos la primera, es dejar que Dios tome el control. Y la segunda es, para terminar, no esconder nuestros traumas, porque esa es otra de nuestras características como seres humanos. Alguien que tiene un trauma o una herida comúnmente trata de esconderla, ¿verdad? Más cuando se trata de una herida del alma. Mira, te voy a contar así en 2 minutos una historia muy rápido para terminar. Esta historia es de un niño. Dice que este niño en alguna ocasión andaba jugando con sus amigos y en el área donde él estaba jugando había una tubería y en esa tubería salía vapor caliente. Entonces su mamá ya le había advertido al niño: oye, no te acerques a esa tubería, te puedes quemar. No te acerques, es peligroso. Y pues ya sabes cómo son los niños. Terminó acercándose. Dice que en una ocasión estaba jugando el niño con sus amigos, estaba con una pelota y de pronto pasa por la tubería y esa tubería toca su pierna. La tubería estaba caliente, estaba saliendo vapor de ahí y le causa una herida en la pierna. Este niño se acordó de lo que su mamá le había dicho, de que no toques ahí, no te acerques ahí. Y con el temor de que su mamá lo fuera a regañar, o con el temor de que su mamá le fuera a dar palos, dice que el niño llega a su casa, inmediatamente entra a su cuarto y lo que hace el niño es ponerse un calcetín en la quemadura que tenía en su pie. Se amarra un calcetín para tratar de que no tuviera dolor, supuestamente él, para tratar de tapar la herida. Se pone un pantalón y el niño anda actuando como si nada. Llega la hora de cenar, están en la mesa y el niño actúa como si nada, pero dentro de él había una herida en su pierna, había una quemadura, algo que le estaba doliendo. Al finalizar el día, ya cuando el niño estaba a punto de dormir, dice la historia que la mamá entra y ve al niño que el niño se está quitando el calcetín de la herida. Imagínate, se quita el calcetín y pues la sangre ya había secado. Entonces al momento de desprender el calcetín, pues el dolor era muy feo. Ya me dolió a mí también ahorita de pensarlo. Entonces el niño empezó a llorar y entra la mamá y dice: ¿qué te pasó? Y el niño pues ya no tenía otra opción. Dice: me quemé en la tubería que me dijiste que no me acercara. La mamá, llena de amor, de ternura, dice: está bien, no te preocupes, hijo, te voy a ayudar a sanar tu herida. Y la mamá le empieza a poner los remedios, le empieza a poner las pomadas que necesita y el niño rápidamente queda sano. En ocasiones eso mismo puede pasar con nosotros. Puede haber alguna herida, tal vez no una quemadura en el pie, pero una herida en el alma,
una herida de nuestro pasado, de nuestra niñez, una herida que nos generaron nuestros padres, que nos generó una relación, una persona, alguien que nos traicionó, alguien que abusó de nosotros, una herida que generó a alguien que tal vez te traicionó, o alguien que marcó con una acción algo en tu corazón. Y tal vez no desde tu niñez, tal vez algo reciente, porque constantemente estamos siendo heridos. Alguien que defraudó tu confianza. Y en ocasiones hacemos como este niño, tratamos de esconder las heridas, pero en lugar de ayudar a sanar la herida, la empeoramos cuando la escondemos. Mi abuelita decía, para que una herida sane, tiene que exponerse, tiene que estar afuera, tiene que darle el aire, tiene que darle el sol para que sane rápido. Si escondes esa herida no va a sanar, me decía mi abuelita. Y así pasa también con el alma. Si escondemos las heridas del alma, esa herida no va a sanar, ese trauma no va a sanar. Ese trauma, esa herida tiene que exponerse delante de Dios y pedirle a Dios que nos sane. Ser transparentes y sinceros delante de Él. Finalmente Él conoce todo, pero Él está esperando que de nuestra boca le digamos: Señor, sana mi corazón, sana mis heridas, sana mis traumas. Señor, restáurame, restaura mi pasado, restaura mi mente, restáurame completamente, Señor. Porque no quiero vivir con traumas, no quiero vivir como Jacob. Quiero que mi identidad sea cambiada para que de un trauma tú generes una bendición sobre mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y no solo eso, sino que mis próximas generaciones ya no vivan y ya no sufran lo que yo viví y sufrí, sino que mis próximas generaciones sean bendecidas, así como pasó con José el soñador. ¿Alguien dice amén conmigo en esta noche? ¿Alguien quiere decirle: Señor, aquí está mi corazón? Señor, aquí está mi pasado. Señor, aquí están mis traumas. Señor, aquí está todo lo que ha lastimado mi corazón. Vamos, ponte de pie conmigo en esta noche. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Alguien quiere decirle en esta noche a Dios: Señor, cámbiame como Jacob. No te voy a dejar, Señor, hasta que cambies mi nombre. Mira, Jacob no estaba peleando por una bendición económica. A Jacob no le interesaba el dinero. Jacob no estaba peleando por una bendición de salud o una bendición familiar. Jacob estaba peleando para que su nombre fuera cambiado.